Sem mais, eu passo a palavra para o Helder Costa. Gracias. Gracias. Un privilegio estar aquí con ustedes y tal vez agradecer a Romana por esta invitación. Es maravilloso. Y dar la bienvenida tal vez tenemos a alguien algunos no miembros de la iglesia, amigos de la iglesia. En estas reuniones siempre hay. Espero que se sienta bienvenido y sienta el amor, esta hermosa reunión en un edificio de la Iglesia de Jesucristo, pero abierta para todos. Agradecer también, lo veo a Federico Canlain allí de la Sterling Foundation y todos los que han apoyado esta reunión. Vi también que está la gente del Geneva Office, ¿no? Y Fidela, International Society y las personas de BYU. Es especial. Solo, y le comenté esto al Elder Suárez, el capítulo 38 del Manual General de Instrucciones habla un poco de ustedes. Dice, se alienta a los miembros de la Iglesia a participar en los asuntos políticos y gubernamentales. Y ojalá tengamos entre los miembros de la Iglesia más hermanos y hermanas dispuestos al servicio público, que es lo que hacemos. Y como nos dijo el Elder Suárez, está aquí también, la Iglesia es neutral en todo lo que respecta a los partidos políticos, plataformas políticas y los candidatos a ocupar cargos políticos. La Iglesia no participa de ningún partido, plataforma o candidato político, tampoco aconseja a sus miembros por quién o por qué vota. Eso es, cada uno elige. Me toca entonces, yo voy a leer algo, así no me emociono, porque el amor que tenemos hacia Elder Suárez es muy especial. Pero se los comento, ¿no? Elder Suárez fue sostenido como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles el 31 de marzo del 2018 y estaba sirviendo como miembro de la presidencia de los 70 desde enero de 2013. Si usted no es miembro de la iglesia, pregúntele al de al lado lo que significa esto, pero es muy importante. Previamente, Elder Suárez sirvió como consejero en el África Sudeste, presidente del área Brasil, consejero del área Brasil Sur. También sirvió en muchos llamamientos, incluyendo misionero de tiempo completo en Río de Janeiro, en Brasil, Río de Janeiro, presidente del Quórum, consejero en obispados, secretario ejecutivo, presidente de Estaca y también presidente de la misión Portugal-Porto, que todos los lugares que va aparece un misionero de su iglesia, de su misión. Bueno, y la parte educativa, ¿no? Él recibió un título en Economía y Contabilidad de la Universidad en San Pablo, la Pontificia, ¿sí? La Universidad Católica de San Pablo, 1985, y recibió también un posgrado en Administración de Empresas. Su carrera profesional ha incluido posiciones en varias multinacionales en Brasil y fue director de Asuntos Temporales en el área Brasil en San Pablo. Y lo más tierno, ¿no? Él nació en San Pablo, en 1958. Su esposa Rosana, que no pudo estar hoy aquí, por cuestiones de salud familiar, si lo puedo decir, pero sé que su corazón está aquí y quiere estar aquí, y son padres de 5 hijos. Simplemente agregar mi testimonio personal.
de que tenemos ante nosotros un apóstol del Salvador, Jesucristo, en esta última dispensación. Si usted no es miembro de la iglesia, averigüe, porque es muy importante. Así que Elder Suárez. Como español no es mi idioma materno, entonces tengo que tener un papelito aquí para me ayudar. Buenos días a todos, amigos, bienvenidos a esta reunión especial, especialmente participantes del Seminario Sudamericano 2025. A los líderes de la Fundación Roble de Sul, gracias por esta extraordinaria oportunidad de reunirnos en un lugar, en un momento tan significativos de la historia de la Iglesia en Sudamérica. Me gustaría agradecer a todos su presencia y participación en este evento, especialmente a los líderes jóvenes y académicos presentes que representan el futuro brillante de Sudamérica. Muchas gracias por su participación y por estar aquí con nosotros. Me llena de humildad y gozo estar en Buenos Aires, ciudad en la que hace 100 años se ofreció una oración profética que cambiaría el panorama espiritual de todo un continente. Hoy celebramos no solo el pasado, sino la promesa de lo que está por venir. Estoy muy agradecido por este privilegio de estar con ustedes. Los comentarios que hizo antes acerca de la expansión de la relación gubernamental son muy sensibles, claro, porque la Iglesia intenta de trabajar con los gobiernos de la mejor manera posible sin perder la dirección de que somos discípulos de Cristo. Muy feliz también de ver a algunos amigos que conozco hace muchos años y personas tan queridas que de una forma u otra participaron de mi servicio en la iglesia. Las experiencias que tuve en la iglesia en Brasil y en Sudamérica, porque visité muchos países en el ejercicio de mi llamamiento en la presidencia de los 70. Entonces, estoy muy feliz. Estoy contento también de ver la cantora aquí. Yo no sé si sabe, pero su abuela fue asistente nuestra, trabajó con nosotros cuando yo era el DTA de Brasil. Entonces, y ella fue la presidente de la primaria de La Estaca cuando yo era un niño. Y después, cuando mi mamá, si los que no son miembros pueden preguntar a los miembros qué significa la primaria, ¿no? Es una organización de los niños de la iglesia que se enseña. Y la abuela de ella fue la presidenta de la organización de la primaria de La Estaca, donde yo crecí la mayor parte de mi vida. Y después mi mamá fue llamada como la presidenta de la primaria de nuestro barrio. Y como no había mucha gente en la iglesia en este tiempo, éramos pocos, la iglesia era muy pequeña en la década de 60. Cuando yo cumplí 12 años, mi mamá entonces me llamó para ser su secretario. Entonces, un llamamiento que la mayoría era para las mujeres, ¿no? Y yo era el único hombre ahí en medio de todas las mujeres pero estaba ayudando a mi mamá con el deseo de apoyarla, y la hermana Nair Shepa, que es la abuela, siempre hablaba conmigo de este tiempo, cuando muchos años después, ya como profesional, era mi asistente ella, ¿no? Entonces ella miraba a mí y siempre decía, ay, le veo como el secretario de la primaria de su barrio, ¿no? Es interesante en la iglesia cómo las cosas cambian, ¿no? Una vez servimos, otra vez somos servidos y así. Bueno, siempre servimos, ¿no? Pero sí estamos en capacidades diferentes. Pero estoy muy contento de participar de este evento especial. Les traigo el amoroso saludo, claro, de nuestro amado profeta, Dallin H. Oaks, sus consejeros y todo el coro de los 12 apóstoles, quienes oran por ustedes más de lo que pueden imaginar.
tenemos reuniones 3 veces por semana y cada jueves nos reunimos con la primera presidencia, el Quórum de los 12, la primera presidencia. Nos reunimos en un lugar dedicado para nuestra reunión. Solo se realizan nuestras reuniones ahí en el templo, en un lugar especial. Y en este momento tratamos de los asuntos de la iglesia alrededor del mundo. Pero un momento muy especial es cuando oramos por las personas. Y oramos por todos ustedes, por todos. Los miembros, los no miembros, los misioneros, los líderes, a todos. Todos ustedes están incluidos en nuestras oraciones frecuentemente. Entonces es un privilegio para nosotros arrodillarnos juntos y orar por el bienestar de todos los miembros alrededor del mundo. Y claro, espero que sepan que estas oraciones son muy sentidas, muy sinceras, y sentimos el amor de Dios en este momento por cada uno de ustedes. Espero que esto les ayude a sentir en los momentos de dificultades o momentos en que estamos pasando por situaciones más complejas en nuestro trabajo, nuestra familia o que sea, puedan sentir el amor de Dios cada jueves por la mañana, porque estamos ahí reunidos. Yo no estuve ahí ayer porque estoy aquí, pero los demás que están ahí, sí, están orando por ustedes. Y espero que esto pueda traerles consuelo en los momentos de dificultades o cuando están tratando su responsabilidad que es tan grande en el reino de Dios aquí en la tierra. Bueno, el presidente Oaks es muy optimista e entusiasta en cuanto al Evangelio, claro, y acerca del futuro. Espero que se recuerden siempre que los líderes mayores de la iglesia los aman y se preocupan con ustedes, son muy agradecidos por todo lo que hacen por el bienestar del reino de Dios. Muchas gracias. Hoy escuché cosas maravillosas que cada uno de ustedes están haciendo para bendecir a todo pueblo, a todos los hijos de Dios, pero también para establecer el reino de Dios. Esto es maravilloso y les agradecemos muchísimo. Puedo hablar en nombre de la primera presidencia del Quórum de los 12 acerca de este sentimiento. El tema de mi mensaje hoy es de profecía a promesa, el roble del futuro. Exactamente acerca del tema que escuchamos hoy. Y se refleja en el tema de este seminario, que es Raíces de la Restauración en Sudamérica, un siglo para inspirar la próxima década. Bueno, espero que al reflexionar sobre este centenario, hallemos en ese momento de profecía una visión renovada de nuestro discipulado, liderazgo y mayordomía personal compartida en los años venideros. ¿Me explico bien en español? ¿Sí? Estudié bastante para comunicar con ustedes en español, entonces espero que puedan seguirme tranquilo. Si tiene preguntas, digan, no comprende esto, ¿está bien? Pero como ya sabemos, en diciembre de 1925, el elder Melvin J. Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles, llegó a Sudamérica afrontando los desafíos del idioma, ¿verdad? Porque no hablaba español. Pero él dijo algo tan importante e histórico que gustaría de nuevo mencionar a ustedes y que ya conocen, ¿no? Él dijo que la obra en Sudamérica comenzaría pequeña como un roble que crece de una bellota, pero prometió que llegaría el día en que la misión sudamericana sería una potencia en la iglesia. El elder Ballard, mediante revelación, vio más allá de su propio tiempo, ¿verdad? Él vio el futuro como un profeta vidente revelador.
él vio el futuro en este momento tan especial. Estas palabras pronunciadas en esta ciudad hace un siglo no eran solo poéticas, pero proféticas. En ese momento no había congregaciones organizadas, ni templos, ni líderes locales en toda Sudamérica. Hoy en día hay millones de miembros, cientos de estacas y varios templos en este continente. La bellota de 1925 es ahora un roble, o quizás se transformando en un bosque, como hablamos aquí. Aquí está una bellota, aquí está, tan pequeñita, pero hoy es un roble o muchos robles en Sudamérica, altos, fuerte y profundamente arraigado en la fe. Esto es que interesante, ¿no? De esto empezó todo de bueno que está pasando en Sudamérica. Bueno, Brasil, mi país natal y parte de Sudamérica, comenzó a recibir el Evangelio casi una década después de que el del Melvin J. Ballard dedicara Sudamérica para la predicación del Evangelio. En los primeros 50 años de la iglesia en Brasil, se organizaron 50 estacas que establecieron un firme cimiento para su crecimiento. En la década siguiente, y ahí ya estoy yo con el presidente Williams, que sirvió en Brasil, en la próxima década se creó 100 estacas. Bueno, miren, en los primeros 50 años, 50 estacas, un promedio de una por año. Pero en la próxima década, presidente Williams participó de esto porque estaba ahí como presidente de misión. 100 estacas se crearon en estos próximos 10 años. Brasil cuenta hoy con 324 estacas y distritos, 41 misiones, incluidas en las tres anunciadas recientemente y el centro de capacitación misional. Y 24 templos dedicados o en construcción o anunciados. Esto representa el crecimiento en solo un país de la hermosa Sudamérica, pero resultado de esta bellota de 1925. Como saben, los primeros miembros de la iglesia estaban ahí en el sur del país y escribieron, los historiadores pueden confirmar esto quizás, pero pidieron a la primera presidencia que enviara a los misioneros. Y los misioneros primeros que llegaron ahí en el sur de Brasil vinieron de Argentina, bajo la dirección de la misión que estaba establecida aquí. ¿Estoy correcto? Bueno, mediante estos notables acontecimientos, no solo hemos sido testigos del cumplimiento de la profecía y la visión del elder Melvin J. Ballard, pero las profecías de los profetas que declararon este crecimiento en las Escrituras. Cuando vemos al pasado, apreciamos más el presente y adquirimos perspectiva para el futuro. En el libro Doctrina y Convenios, sección 88, versículo 73, se enseña que el Señor apresura su obra a su tiempo. Es lo que ha sucedido aquí de forma silenciosa, constante y milagrosa. Esta es la verdad, milagrosa. Todo lo que está sucediendo en Sudamérica refleja lo que el profeta Daniel previó e interpretó del sueño del rey de Babilonia. Como recordarán, el rey vio que del monte fue cortada una piedra no con mano. Esa piedra creció en tamaño hasta que se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. En su interpretación del sueño del rey, el profeta Daniel predijo que en los últimos días Dios establecería un reino que nunca sería destruido, sino que permanecería para siempre.
el Señor reiteró la profecía de Daniel al profeta José Smith, diciendo, meses después de la organización de la iglesia, cuando solo había unos 600 miembros de la iglesia en todo el mundo, sobre la tierra. En Doctrina y Convenios, sección 65, versículo 2, leemos, las llaves del reino de Dios han sido entregadas al hombre en la tierra, y de ahí rodará el evangelio hasta los extremos de ella, como la piedra cortada del monte, no con mano, ha de rodar hasta que llene toda tierra. Esta revelación dada al profeta José Smith confirmó la profecía que el profeta Daniel en el Antiguo Testamento declaró con la visión del futuro, con la visión del establecimiento del Evangelio en el mundo. 2 años y medio después, en abril de 1834, el profeta José Smith profetizó sobre el destino de la iglesia ante un grupo de poseedores del sacerdocio en Kirtland, Ohio. El presidente Wilford Woodruff, que estaba en la reunión, recordó, el profeta convocó a todos los que poseían el sacerdocio a reunirse en la pequeña escuela hecha de troncos que tenían allá. Era una casa muy chica, tal vez de poco más de 4 metros de lado, pero en ella se reunió todo el sacerdocio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que se encontraba en el pueblo de Kirtland, que en este tiempo era un pueblito como nada, porque hoy es pequeño, me imagino en el siglo pasado, ¿no? El profeta dijo, hermanos, quiero decirles delante del Señor que concerniente a los destinos de esta iglesia y reino, no sabe más que un infante en los brazos de su madre. No lo comprenden. Quedé muy sorprendido y él agregó, lo que ven aquí esta noche no es más que un grupo muy pequeño del sacerdocio, pero esta iglesia llenará el norte y el sur. De América. Llenará el mundo. Esto que está pasando hoy, el Evangelio se está estableciendo en todo el mundo. Los profetas vieron esto en el pasado. Bueno, hoy vemos el cumplimiento de esta profecía. Veamos un breve video que refleja esa hermosa profecía. ¿Tiene el video ahí pronto? Espero que puedan sentir el espíritu de la profecía del profeta Daniel y confirmada por el profeta José Smith acerca del establecimiento del reino de Dios, no solo en las Américas, pero en todo el mundo. Vamos ahí. The
Conmovedor, ¿no? De ver el crecimiento de los templos, de las estacas en todo alrededor del mundo. Mi familia era miembro de la iglesia cuando la primera estaca en toda Latinoamérica fue establecida en São Paulo, Brasil, que fue la primera de toda América Latina. Y yo era pequeño en este tiempo y no era ni bautizado. Pero me recuerdo bien que esto fue el paso que llevó el Evangelio adelante en toda Sudamérica con la primera estaca de Sion. Al celebrar este crecimiento, debemos recordar que una profecía siempre predice. Lo que el elder Ballard vio no fue solo un árbol que crecería, sino un pueblo que lideraría, serviría y bendeciría a las naciones de la tierra. Increíble, ¿no? La visión del profeta. Cada roble crece desde las raíces y las nuestras son profundas. La historia de la restauración del reino de Dios en nuestra dispensación no consiste solo en apóstoles y misioneros, en la historia de hombres y mujeres fieles que consagraron su vida a Dios. Pienso en los primeros conversos de Argentina, que quizás caminaron kilómetros para asistir a las reuniones, a veces con sus hijos en brazos. Si les hubiera preguntado el porqué de tales sacrificios, probablemente habrían respondido que habían hecho una promesa a Dios mediante el convenio bautismal, de que tomarían el nombre de Cristo sobre sí y que perseverarían hasta el fin, esforzándose para cumplir dicha promesa. Ese tipo de fe, basada en los convenios, edificó el fundamento del Evangelio en esta tierra. Me recuerda las palabras de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, cuando leemos: Por tanto, nosotros también, teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, dejemos a un lado todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos rodeados de testigos, pioneros cuyos sacrificios hacen posible nuestro discipulado. Su valor es ahora nuestro llamado. Ellos plantaron y nosotros cosechamos. Al cosechar, plantamos de nuevo para las generaciones futuras. Cuando el elder Ballard ofreció la oración dedicatoria, la iglesia era pequeña y se concentraba principalmente en Norteamérica. 100 años después, es ciertamente mundial y más del 60% de sus miembros viven fuera de los Estados Unidos. Es increíble de pensar en esto. 60% de los miembros de la iglesia viven fuera de los Estados Unidos.
Se nos ha enseñado que el recogimiento de Israel es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Ese recogimiento no es solo numérico, sino espiritual, intelectual y cultural. Sudamérica se ha convertido en uno de los grandes centros de ese recogimiento. Pero a medida que la Iglesia crece a nivel mundial, también se arraiga profundamente en lo local. El Señor no edificación mediante la uniformidad. Él la edifica mediante la unidad en la diversidad. El Señor espera que todos participemos en esta gran labor a medida que lleguemos a conocer a nuestra gente, nuestra tierra y nuestra cultura. Confío en que el Señor nos hablará en nuestra propia lengua y según nuestro propio entendimiento. Esa confianza es sagrada. Sudamérica tiene algo distintivo, que ofrecer al mundo. Una fe relacional, una espiritualidad alegre y un estilo de liderazgo que combina intelecto con compasión. Al crear instituciones, liderar congregaciones o servir en la vida pública, lo hacemos como mayordomos de confianza divina. El mundo de hoy necesita integridad, empatía y claridad moral, cualidades que crecen donde el discipulado es profundo. Por eso es tan importante reforzar la idea de que como discípulos de Cristo establecemos un ejemplo no solo religioso, pero de conducta, de integridad, de compasión, de relación con las personas, con los gobiernos, con todas las personas en el mundo. Me gusta pensar en la Fundación Roble del Sur como el roble del sur. Un roble no crece de la noche a la mañana. Comienza siendo pequeño, como decimos aquí, y su fuerza no se percibe en las raíces profundas antes de que las ramas crezcan. Así es como crece la fe. Así es como perduran las instituciones. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 3, el profeta describió a los fieles como árboles de justicia, plantío de Jehová, para que Él sea glorificado. Es interesante la visión del profeta aquí, ¿no? Árboles de justicia, plantío de Jehová. O sea, nosotros somos ejemplos de Jehová, del Salvador, pero solo para glorificar a Dios, no a nosotros. El roble es resiliente, soporta el viento, la sequía y las tormentas. Yo sé porque tengo robles en la propiedad de nuestra casa y crecen muy fuerte. Y la nieve llega, las hojas caen, en la primavera florecen de nuevo y siguen fuertes a lo seguir de los años. Crece lentamente, pero no se dobla fácilmente. De la misma manera, el discipulado no es frágil. Requiere paciencia, perseverancia y tiempo. El liderazgo en el reino del Señor sigue ese mismo modelo. El verdadero liderazgo no es ruidoso ni apresurado. Es firme, ejemplar y profundamente arraigado. Nuestras sociedades están llenas de ruido social, político, digital, pero el liderazgo espiritual a menudo susurra. Saca su fuerza de lo que no se ve. La oración, el estudio, la humildad y el amor. Ejemplos del Salvador. El roble nos recuerda que si queremos elevarnos, primero debemos descender, ir hacia la fuente de la vida que es Jesucristo.
Él enseñó, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Qué linda declaración, ¿verdad? Del Salvador. El roble del sur es más que un nombre, es un símbolo del compromiso de estar arraigados en Cristo, ser firmes en las tormentas y generosos al dar sombra a quienes buscan refugio. Esta celebración del centenario no es solo una conmemoración de lo que ha sido, es un nuevo cometido de lo que aún debe hacerse. En Doctrina y Convenios, la sesión 64, versículo 33, leemos, por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. ¿Cuáles son las cosas pequeñas que harán grande la próxima década, como habló Romana? Pueden ser aulas donde los maestros vinculen la fe y la razón, proyectos comunitarios que unan religiones, investigación que eleve la dignidad humana o liderazgo que defienda la libertad religiosa. Estas cosas no son periféricas, sino parte de la restauración. Todo esto hace parte de la verdad que fue restaurada en esta dispensación. Nuestro querido profeta, presidente Nelson, que ya se fue, dijo algo muy interesante una vez. En los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Eso es así para las personas, pero también para las naciones. Nuestro futuro depende de la presencia del Espíritu en nuestros hogares, en las instituciones, en la vida pública. En la próxima década, Sudamérica puede liderar con el ejemplo, demostrando cómo la fe y el conocimiento, la devoción y el diálogo pueden coexistir y fortalecerse mutuamente. El llamado de nuestra generación es a continuar lo que comenzó el Elder Ballard, ver más allá de nuestro tiempo y plantar semillas que perduren o que perdurarán. Vivimos en un mundo de inmediatez, pero la obra del Señor es generacional, como el roble, ¿verdad? Tal vez el roble que plantemos hoy no alcance su altura plena hasta el próximo siglo, pero si nuestras raíces son profundas, permanecerá firme y nuestros hijos y nietos hallarán sombra bajo sus ramas. La restauración siempre se ha relacionado con la conexión entre el cielo y la tierra, el pasado y el futuro, la fe y la razón, la persona y la comunidad. Es, en el fondo, la obra divina de una gran reconciliación, unir lo que el mundo a menudo separa. Desde el comienzo, el profeta José Smith enseñó que los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de eso. Por tanto, la restauración nos invita no solo a restaurar la verdad, sino también las relaciones con Dios, con los demás y con el mundo que nos rodea. En la próxima década, el liderazgo no se limitará a la autoridad, se tratará de construir puentes. Los desafíos de nuestro tiempo, la división social, la confusión moral, la desconfianza institucional, requieren líderes que puedan conectar en vez de dividir, que puedan escuchar y hablar y ver el potencial divino de cada alma.
En el servicio público, que algunos de ustedes están involucrados, este tipo de liderazgo implica fomentar una confianza entre las instituciones y los ciudadanos que no se base en los eslóganes ni en el poder, sino en la integridad y la transparencia. Implica recordar que el liderazgo es mayordomía y que quienes gobiernan también deben servir. Así enseñó el Salvador Jesucristo con su propio ejemplo. Como está registrado en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 11, el Señor declaró: el que es el mayor entre vosotros será vuestro siervo. Esta es una de las verdades más completas que puede ayudarnos, especialmente a algunos de ustedes que están involucrados en el poder político. Estamos ahí para servir. En la educación implica formar mentes que buscan tanto la verdad como la bondad. No basta con llenar las aulas de información. Debemos llenar los corazones de sentido. Conocimiento es muy importante cuando bien aplicado y cuando tiene sentido en nuestro corazón. La verdadera educación es la búsqueda de la verdad, que es, en definitiva, la búsqueda de Dios, porque Dios es luz y verdad. En nuestras universidades y escuelas fomentemos no solo el rigor intelectual, sino también el valor moral. Un intelecto basado en la fe es una de las mayores influencias positivas en el mundo moderno. En el diálogo interreligioso, tender puentes significa descubrir un terreno moral común, respetando las diferencias doctrinales. Significa encontrar una causa común en la defensa de la dignidad de toda alma, proteger la libertad religiosa y fomentar la paz. Las Escrituras enseñan que la doctrina del Señor sobre el amor es clara. Debemos amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese amor es el cimiento de la verdadera colaboración. El Salvador declaró: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Observen que no dijo: bienaventurados los que desean la paz, ¿verdad? Ser pacificador no significa ser pasivo, sino valiente. Requiere paciencia para escuchar, humildad para entender y convicción para permanecer firmes cuando la verdad está en juego. Los pacificadores no solo evitan los conflictos, sino que los transforman en entendimiento. Nuestro objetivo no es la uniformidad de creencias, sino la unidad de propósito, la búsqueda de la bondad, la justicia y la compasión en nuestra sociedad. La restauración no nos llama a la separación, sino a la integración, a llevar nuestra fe al diálogo sobre las grandes cuestiones de nuestra época: pobreza, desigualdad, estabilidad familiar, libertad religiosa, educación y dignidad humana. Cuando el roble crece, no compite con otros árboles. Fortalece todo el bosque. Estabiliza el suelo, cobija las plantas más pequeñas y da sombra a todos. Asimismo, una comunidad de fe óptima no existe para elevarse sobre los demás, sino para servir, elevar y fortalecer el ecosistema moral de la sociedad. La iglesia en Sudamérica puede ser como ese bosque que hablamos hoy, un santuario moral y espiritual donde personas buenas de todas las religiones hayan fortaleza e inspiración. Las raíces de la fe de ese bosque son profundas, pero sus ramas se extienden lo suficiente para acoger a todos.
Imaginen un continente donde la convicción espiritual acompañe a la virtud cívica, la educación esté impregnada de claridad moral y las voces religiosas sean aceptadas en la mesa de la conversación pública. Esa es la clase de liderazgo que los cielos nos invitan a fomentar y que esperamos pase en la próxima década, en las próximas décadas que están por venir. Un liderazgo que reconcilie, sane y eleve. Como enseñó el apóstol Pablo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Liderar, mis amigos, en esta década es asumir ese ministerio y tender puentes en nuestras profesiones, congregaciones y naciones. Al tender puentes, hacemos eco de la misión del Salvador, porque Él es el gran mediador, el puente divino entre la mortalidad y la inmortalidad, entre el hombre y Dios. Al emularlo, nuestro liderazgo se convierte en algo más que administración, se convierte en ministerio, que es mucho más completo. La visión de Elder Melvin J. Ballard no fue una declaración final, sino el primer capítulo de una revelación continua. Cuando se arrodilló en oración en las costas sudamericanas hace un siglo, no solo estaba dedicando una tierra, estaba dedicando generaciones. Y aquí estamos nosotros, parte de estas generaciones. Si el Elder Ballard pudiera ver hoy esta reunión de líderes, eruditos, santos y amigos unidos en propósito, claro reconocería en sus rostros el cumplimiento de sus palabras. Vería el fruto de la fe de Él. Vería templos donde antes no los había, congregaciones donde antes solo había oraciones y un pueblo que ahora envía misioneros para bendecir a otras naciones. Su visión arraigada en la revelación se ha hecho realidad mediante la fe, el servicio y la perseverancia de ustedes. Sin embargo, la profecía por su naturaleza nunca está en tiempo pasado, ¿verdad? La profecía es corriente, es actual. La obra de Dios no termina con el cumplimiento, vuelve a comenzar en cada generación. El Señor continúa escribiendo su historia mediante nosotros y se regocija en nuestros esfuerzos, pues estos traen recompensas que no se reciben de otro modo. Esa simple verdad define nuestro trayecto como alumnos, líderes en la iglesia, en la comunidad, en la esfera pública y sin duda nuestro discipulado individual. Por tanto, no se requiere que seamos perfectos desde el principio, sino que nos esforcemos. Él magnifica nuestras ofrendas. Cuando le ofrecemos nuestro trabajo honrado, nuestra fe y disposición a servir, Él los transforma en algo eterno. En este sentido, la profecía no es solo algo que leemos, sino algo que vivimos. Cada acto de servicio, cada oración de fe y cada convenio escriben un nuevo verso a la historia del Señor en Sudamérica. Al entrar en el segundo siglo de la restauración en este continente, se nos llama no solo a recordar el pasado, sino a extender su promesa hacia el futuro. Ese espíritu que inspiró al Elder Ballard a dedicar esta tierra aún habla a los corazones hoy. Inspiró e inspira a nosotros, llamando a los maestros a elevar mentes, a los líderes a defender la libertad, a las familias de edificación en sus hogares y a los jóvenes a llevar la luz del Evangelio a toda nación. No somos solo testigos del cumplimiento de las profecías, somos partícipes del desarrollo de las mismas. La obra del Señor no es estática, sino dinámica.
Su vitalidad depende de nuestro valor para actuar, nuestra disposición a servir y nuestra fe para creer que los milagros siguen siendo posibles. Y siguen siendo posibles. Esto que está pasando hoy aquí es un milagro que empezó hace muchos años como esto. El mismo poder que abrió los cielos en 1820 sigue guiando a los humildes en 2025. La misma mano divina que fortaleció a los pioneros en estas costas, aún nos fortalece a nosotros. Las promesas por convenio hechas a Abraham, renovadas mediante el profeta José Smith y confirmadas en la oración dedicatoria de Elder Ballard, siguen vivas, confiadas a una nueva generación de personas que guardan sus convenios. Los próximos 100 años no estarán libres de desafíos. Esto es claro. Habrá tormentas sociales, pruebas a la moral y presión constante de dividir lo que el cielo llama a unir. Pero el roble de fe que creció de una bellota en 1925 permanecerá firme si cuidamos sus raíces con rectitud. Al mirar adelante, hagamos eco de las palabras del Salvador. Y aquí yo hago nuevas todas las cosas. La restauración no es un acontecimiento histórico digno de admiración, sino un proceso vivo que continuará. Hace 100 años, el Elder Ballard oró por esta tierra. No pudo ver los templos que ahora brillan en sus ciudades. No pudo escuchar los himnos que se cantarán en sus idiomas, pero nos vio a nosotros, una generación futura de creyentes, constructores y líderes. Hoy el cielo nos observa con la misma expectativa. Ruego que seamos robles del sur, verdaderos robles del sur, firmes en la verdad, flexibles en la compasión, viendo al cielo con fe y tendiendo la mano con amor. Que nuestras raíces sigan firmes en Cristo y nuestras ramas crezcan lo suficiente para acoger a quienes buscan luz, paz y pertenencia. Y que el Señor bendiga a este continente, sus naciones, sus pueblos, sus religiones, para que juntos construyamos un futuro digno de la profecía que comenzó aquí, en esta ciudad, hace un siglo, junto al Río de la Plata. Gracias a todos por su servicio. Y esperamos que la inspiración de la profecía nos conduzca por los próximos 100 años o hasta que el Señor vuelva y se cambie todo en la tierra, ¿no? Yo sé que vamos a tener muchos desafíos. Cuanto más se aproxima la llegada o la segunda venida del Salvador, los desafíos, los retos van a continuar a crecer. Pero el roble se queda fuerte, se queda siguiendo como un ejemplo para las naciones. Muchas gracias por su servicio, por su dedicación, por el ejemplo de discipulado que son ustedes. Les bendigo para que puedan continuar así a traer la luz y la verdad por medio de sus carreras, por medio de su educación secular, pero más que nada por medio de su ejemplo de discipulado verdadero, a quien nos inspira el Señor Jesucristo, el ejemplo de Él, que nos alumbra a todos y nos ayuda a seguir adelante. Esto es que va a hacer la diferencia en los próximos 100 años. La integridad, el amor, la unión, la sombra del Salvador que puede acoger a todos. Que Dios les bendiga, mis amigos. Estoy muy agradecido por el privilegio de compartir mis sentimientos. Yo les escribí personalmente
después de un ayuno de 36 horas, porque quería comunicar los deseos de mi corazón a todos ustedes, pero de una forma concreta, de una forma clara, para que podamos comprender nuestra participación en este nuevo siglo de la restauración que sigue adelante. Oramos por ustedes, les amamos a todos, amamos a todas las personas del mundo, pero tenemos confianza plena en la capacidad de ustedes, especialmente a esta generación. No solo nosotros, pero represento el Salvador Jesucristo en expresar esta confianza en esta generación tan bien preparada para cuidar, de establecer la paz en el mundo, de establecer lo bien común de las sociedades, solo por medio de la integridad y del ejemplo. Esta semana tuve una oportunidad de estar con el gobernador del estado de Paraná en Brasil. Un hombre muy dedicado. Yo no conozco mucho de su filosofía de vida, pero hemos trabajado con él con los proyectos humanitarios y él tiene un respeto muy grande por la iglesia. No sé si es religioso o no, pero sí tiene respeto por todo lo que la iglesia hace y por todo lo que la organización de la estructura que tenemos hace para ayudar. Por eso les invito, no vamos a cambiar la política del mundo, no vamos a cambiar quizás las cosas que pasan, los retos que pasamos, pero vamos a contribuir para que más personas puedan mirar a la luz del Salvador por medio de nuestro ejemplo. Y así bendecir a todas las personas, no importando qué religión, qué filosofías o qué seguimiento político dan a sus vidas. Muchas gracias una vez más por el privilegio y muchas gracias por invitarme para estar aquí en este momento tan especial. Y para encerrar, quería decir a ustedes que voy a dedicar este final de semana un templo aquí en Argentina, en Bahía Blanca, un privilegio único que tenemos nosotros para encerrar este año de celebración de 100 años de dedicación de esta tierra tan linda, el 5º templo, ¿verdad?, aquí en Argentina, y número 211. Vamos a terminar, el último del año va a ser dedicado este final de semana y tendré el privilegio de estar ahí con los miembros y dedicar este templo al Señor. Esto va a ser también una luz más que puede ayudarles en su ministerio, en su trabajo, aquí no solo en Argentina, pero en toda Sudamérica. Que Dios les bendiga. Son mis palabras y mi amor y mi testimonio a ustedes. En el nombre sagrado del Salvador Jesucristo. Amén. Amén.